Pedro Vargas, la voz inmortal de México, el tenor que convirtió cada nota en plegaria y cada aplauso en eternidad. No fue solo un cantante, fue un continente entero, hecho melodía, un océano de emociones que abrazó a toda América Latina. En los años dorados del bolero, su voz cruzó fronteras como una oración en el viento, llevando consigo la ternura de un pueblo y el orgullo de una nación. En un mundo de luces deslumbrantes y egos desmedidos, Pedro brillaba de otra forma. Mientras otros buscaban fama, él ofrecía alma. En una industria donde la vanidad reinaba, su humildad era su corona. Era el caballero de la canción, el hombre que cantaba con el corazón en la mano, capaz de hacer llorar a multitudes con una sola palabra. Pero detrás de aquel esplendor, detrás de los trajes impecables y los escenarios repletos, habitaban sombras que el público jamás conoció. Soledades que no curan los aplausos, enfermedades que marchitaban su cuerpo, mientras su espíritu se negaba a rendirse. La voz que alguna vez estremeció estadios comenzó a apagarse lentamente como una llama que aún quiere brillar en medio de la noche. Hoy su nombre sigue resonando entre ecos y recuerdos, pero también entre susurros de dolor. No apartes la mirada, porque lo que Pedro Vargas soportó hasta su último aliento fue más que el precio de la fama, fue la batalla silenciosa de un alma que nunca dejó de cantar. Las primeras heridas de Pedro Vargas no fueron escritas por la fama, sino por la pobreza y la fe. Nació el 29 de abril de 1906 en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una casa humilde donde el pan se ganaba con esfuerzo y las canciones eran consuelo más que lujo. Su padre José Cruz Vargas, zapatero de manos curtidas, su madre doña Rosa Mata, costurera devota, que encontraba en la misa dominical el único descanso posible. Aquella infancia no conoció el ruido de los aplausos, solo el eco de los rezos y el crujir de las calles empedradas, cuando el niño corría detrás de los sueños. Desde pequeño Pedro poseía una voz que parecía prestada por el cielo. A los 9 años, mientras ayudaba a su madre en la iglesia de San Miguel Arcángel, el sacerdote descubrió que aquel niño afinaba con pureza milagrosa, lo integró al coro y así comenzó una historia que pronto trascendería los muros del templo. Pero la fe no bastaba para llenar el estómago. Cuando su padre enfermó, Pedro debió abandonar la escuela para trabajar como aprendiz de sastre, puliendo agujas durante el día y afinando la voz en secreto por las noches. Su juventud fue una sucesión de despedidas. A los 17 años dejó Guanajuato con una maleta vieja y un par de partituras dobladas. México capital era otro mundo, luces, ruido, ambición. En los cafés cantaba a cambio de monedas y pan. Dormía en pensiones donde la música competía con el hambre. Cada amanecer era un examen de fe, seguir o regresar. Y siempre elegía seguir. La música se convirtió en su refugio, su única certeza, en un país que cambiaba de gobierno y de esperanzas con la misma rapidez. Entre 1928 y 1930, su nombre comenzó a sonar en las emisoras de radio. Lo apodaron el Tenor de las Américas, después de un concurso en el Teatro Esperanza Iris. Sin embargo, el camino a la cima no fue generoso. Mientras otros intérpretes ascendían con apellidos poderosos o fortunas familiares, Pedro avanzaba con la voz y nada más. A menudo cantaba enfermo, a veces sin cenar, otras sin cobrar. Había noches en que el público lo aclamaba y mañanas en que despertaba sin un peso para el desayuno. De aquellos años de penuria nació su temple, la disciplina que más tarde deslumbraría en los escenarios internacionales. Fue forjada entre el olor a cera de las iglesias y el polvo de los talleres. Su madre solía decirle: «La voz también se reza, hijo». Él lo creyó siempre. Por eso cada canción suya sonaba como una oración, cada nota era una ofrenda a quienes no habían tenido voz.
A los 25 años, viajó por primera vez a La Habana y al escuchar los boleros de Lecuona, comprendió que su destino ya no era local, sino continental. Pero en aquel joven que triunfaba con trajes prestados, aún vivía el niño de San Miguel de Allende, tímido, agradecido, marcado por el deber de honrar a sus padres. Cuando regresó a México, llevó consigo una determinación silenciosa: cantar no solo para entretener, sino para dignificar la vida de quienes habían pasado hambre como él. Su infancia no fue un simple prólogo de éxito, fue el crisol donde el dolor y la esperanza se fundieron hasta crear esa voz que parecía capaz de sanar heridas ajenas. En cada escenario, Pedro Vargas seguía siendo aquel niño que cantaba frente al altar, buscando en las alturas una respuesta. Tal vez por eso incluso en la gloria, su canto siempre tuvo algo de plegaria. Cuando la pobreza le robó la infancia y la necesidad lo obligó a dejar los libros, Pedro no se rindió al silencio. En lugar de eso, la música empezó a susurrarle como un refugio que lo llamaba por su nombre. El muchacho que había trabajado en talleres y mercados, descubrió que cantar era una forma de respirar cuando la vida parecía asfixiarlo. Lo que no sabía entonces era que ese nuevo sueño exigiría la misma hambre, la misma resistencia y el mismo coraje que ya habían marcado su niñez. A los 17 años, con los bolsillos vacíos y la fe intacta, llegó a la Ciudad de México. Dormía en pensiones humildes, comía lo justo para sobrevivir y cantaba en cafés donde las propinas eran pequeñas, pero las ilusiones inmensas. Su voz, sin embargo, comenzó a abrir puertas. En el Colegio de La Salle, consiguió una beca para estudiar canto, gracias a su talento casi místico. Allí conoció a su primer gran mentor, el maestro José Pierson, quien le enseñó técnica vocal, dicción y disciplina. «No basta con tener voz, hijo», le dijo una vez, «hay que tener alma para sostenerla». Durante esos años, Pedro comprendió que el arte no perdonaba la debilidad. Se presentó en pequeñas funciones, audiciones, sin paga, festivales, donde el público era escaso, pero exigente. Cada fracaso era un maestro, cada aplauso un milagro. En 1928 su vida cambió para siempre cuando debutó en el Teatro Esperanza Iris, en la ópera Caballeria Rusticana. Por primera vez, un niño de San Miguel de Allende se enfrentaba a una orquesta completa y salía triunfante. Aquella noche, su nombre comenzó a correr por los cafés de la capital como un secreto que debía ser compartido. Sin embargo, la fama aún no llegaba. Entre 1929 y 1932, el país se debatía entre crisis políticas y carencias. El arte no era refugio, sino resistencia. Pedro alternaba trabajos de oficina y presentaciones nocturnas para sostenerse. La radio, ese milagro tecnológico que empezaba a unir a todo México, se convirtió en su nueva frontera. En la XEW, la voz de América Latina encontró su destino. Su timbre cálido, su acento pulcro y su forma de pronunciar cada sílaba con devoción le ganaron el sobrenombre de «El tenor de las Américas». Pero como todo inicio verdadero, el éxito vino acompañado de sacrificios. Horas interminables de ensayo, giras que lo alejaban de su familia con tratos injustos y noches sin descanso. Mientras otros artistas celebraban, él afinaba su voz en soledad, cuidando cada nota como si fuera un juramento. El público lo aplaudía con fervor, pero nadie veía al hombre que tras el telón sumergía las manos en agua tibia para aliviar el dolor de garganta o rezaba antes de cada función pidiendo no fallar. Los años 30 lo encontraron entre micrófonos y reflectores, con trajes impecables que disimulaban el cansancio. Sus primeras giras por Cuba y Argentina consolidaron su leyenda. La prensa lo llamó el Caballero de la Canción. Los músicos lo apodaron la voz que no conoce fronteras. Cada escenario era una batalla, y en cada nota, Pedro dejaba un fragmento de sí. El joven que había llegado a la capital con una maleta rota,
se transformó en embajador de una nación entera. No era solo un cantante, era un símbolo de perseverancia. El mundo aún no lo había coronado como leyenda, pero ya había demostrado la verdad más importante no se rompería. Pedro Vargas entró en los años 30 no como el favorito de la industria, sino como su forastero silencioso. Delgado, impecable, con más cicatrices que contactos. Sin embargo, el micrófono pronto reveló lo que otros no habían visto. Una voz que podía fundir disciplina y ternura, fe y poder. En los estudios de la XGIB, donde tantos soñadores se apagaban su timbre, resonaba distinto, como si en cada nota respirara un país entero. Fue el primer indicio de su paradoja elegancia y humildad, unidas un alma que podía convertir el dolor en belleza. La marea cambió y el mundo comenzó a notar. Esa ola creció con fuerza. Las emisoras lo reclamaban, los teatros se llenaban y en La Habana, Buenos Aires y Madrid, su nombre se pronunciaba con reverencia. Grabó con Agustín Lara y Gonzalo Curiel. Interpretó boleros que aún hoy estremecen Granada. Solamente una vez, Arráncame la vida. En apenas unos años, el muchacho de San Miguel de Allende se había convertido en el embajador de la canción mexicana. Pero cuando los empresarios le ofrecieron contratos lucrativos para repetir fórmulas fáciles, él eligió el camino más difícil, la integridad artística. No cantaré por dinero, decía, cantaré por respeto. Aquel no fue una línea trazada con sangre. Su carrera no se levantaría sobre concesiones, sino sobre principios. La industria implacable se lo cobró, fue tachado de obstinado, de conservador, incluso de anticuado. Pero Pedro soportó en silencio, como si el destino quisiera probarlo. Aún más los años 40 se convirtieron en su nuevo campo de batalla. Grabaciones fallidas, proyectos interrumpidos, críticas que lo acusaban de voz de otra época. Y sin embargo, de aquella tensión nació su inmortalidad. En el cine, junto a Jorge Negrete y Libertad Lamarque, demostró que no era solo un cantante, era una presencia. Cada plano parecía contener su alma. En Cuando me vaya y Dos corazones y un cielo, su interpretación trascendió el género romántico y se volvió símbolo nacional. La cámara lo amaba, pero detrás del brillo había disciplina sin tregua. Horas de ensayo, giras interminables, noches en que la garganta ardía y el cuerpo pedía descanso. Canto hasta que el alma me lo pida, decía entre bastidores mientras sostenía un vaso de miel y limón. En público, su voz parecía invencible. En privado, su salud empezaba a cobrar el precio. Pero la grandeza de Vargas no fue solo técnica, fue resistencia. En un mundo que adoraba lo efímero, él eligió la permanencia. En plena edad de oro del cine mexicano, mientras la fama devoraba a muchos, Pedro se mantenía sereno, vestido de blanco, cruzando el escenario como si llevara sobre los hombros el peso de toda una generación. Cada aplauso escondía horas de dolor, cada ovación una batalla ganada contra el cansancio, la crítica y el olvido. El hombre que cantaba toda una vida no era solo un intérprete, era un testigo de su propio sacrificio. El público veía perfección, él sentía el precio, porque para Pedro Vargas la gloria nunca fue suave. Cada triunfo le dejó una cicatriz, cada aplauso un eco de soledad. Y aún así siguió cantando, no por vanidad sino por fe, por la promesa de que su voz, su única armadura, podía sobrevivir incluso al silencio. Pedro Vargas siempre fue descrito como un caballero en público, pero pocos conocieron al hombre detrás del escenario. El esposo fiel, el padre protector, el romántico que amó con la misma intensidad con la que cantaba. Su historia de amor no fue un desfile de pasiones pasajeras, sino una devoción silenciosa que desafió el tiempo.
y sin embargo en esa fidelidad también se escondía la herida más profunda de su vida. Su gran amor fue Esperanza González, una mujer de temple dulce y voz serena, a quien conoció en los años 30, cuando su carrera apenas comenzaba a ascender. Ella lo miró no como al ídolo que el público adoraba, sino como al joven que aún cargaba en los hombros el cansancio de la pobreza. Se casaron cuando la fama empezaba a florecer y durante más de 4 décadas compartieron una vida de escenarios, viajes y silencios compartidos. La casa que levantaron en la Ciudad de México no era un palacio, sino un refugio. Entre grabaciones y giras, Pedro encontraba en ella su ancla. A menudo llegaba de madrugada agotado y la encontraba esperándolo con una taza de café y una sonrisa que valía más que cualquier aplauso. Juntos tuvieron 5 hijos y por un tiempo pareció que la vida por fin le había concedido al tenor la paz que la juventud le negó. Pero el destino nunca concede sin cobrar. Los años 60 lo encontraron ausente viajando por América, llevando su voz a Argentina, Cuba, Chile, España. Las giras interminables, los compromisos diplomáticos y las grabaciones lo alejaron del hogar que tanto amaba. Esperanza, con el alma paciente, lo entendía, pero el silencio crecía entre ellos. Cuando murió su madre, Pedro sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Perderla, dijo una vez, fue como quedarme sin raíz. Esa ausencia marcó el inicio de su nostalgia perpetua. A mediados de los 70, su salud empezó a fracturarse. Los médicos le advirtieron que moderara el ritmo. La diabetes, el cansancio, la presión del cuerpo envejecido. Pero él se negaba. Cantó enfermo con fiebre, con dolores que disimulaba bajo sonrisas. En cada presentación, Esperanza lo miraba desde la primera fila, temiendo que alguna nota fuera la última. Aquella mujer que había compartido con él la gloria, se convirtió también en testigo de su lenta entrega al sacrificio. El golpe más devastador llegó con su partida. Cuando Esperanza murió, Pedro Vargas se quebró en un silencio que ningún canto pudo llenar. Había perdido no solo a su compañera, sino a la única persona que conocía todos sus secretos. Su hijo mayor recordaría años después que desde ese día su padre se quedaba horas frente al piano tocando acordes sueltos sin atreverse a cantar. Decía que la voz no quería salir, que sin ella todo suena vacío. El hombre que había llevado alegría a millones se encerró en su casa de San Ángel, rodeado de fotografías y discos antiguos. En entrevistas posteriores, sus amigos recordaron que hablaba poco, que su mirada se quedaba fija en el horizonte, como si buscara un escenario invisible. Aún así, seguía cumpliendo con presentaciones benéficas y actos públicos. Decía que el canto era su modo de rezar por ella. En 1986, durante una gala en su honor en el Teatro de la Ciudad de México, lo vio llorar por primera vez sobre un escenario. Al entonar Júrame su voz, se quebró en la segunda estrofa. «Perdón», susurró, «es que a veces uno no puede domar el corazón». El público se puso de pie sin saber que ese llanto era una despedida. Las tragedias personales se sucedieron como notas disonantes. La salud se deterioraba. La diabetes avanzaba silenciosa, robándole fuerza a la voz y agrietando su resistencia. Sus médicos le rogaron que descansara, pero Pedro Vargas no sabía detenerse. «¿Cómo dejar de cantar si eso es lo único que mantiene mi corazón vivo?», respondía. En aquellos años los amigos notaban su fragilidad física, pero también una serenidad nueva. Decía que el dolor lo había vuelto más humano. En su última década dedicó cada presentación a la memoria de Esperanza. En cada escenario, al final de Cenizas o Mujer, alzaba los ojos al techo como si esperara que ella lo escuchara. Su vida entera se había vuelto un homenaje. Y aunque la prensa lo celebraba como el tenor de las Américas, él se definía de otra manera.
Soy solo un hombre que cantó por amor y que ahora canta para recordar. En 1989, a los 83 años, su cuerpo ya no pudo seguir el ritmo de su alma. Falleció en la Ciudad de México, rodeado de sus hijos con una cruz de madera en las manos y un rosario que había pertenecido a su esposa. Dicen que en sus últimos minutos susurró una melodía apenas audible, una mezcla de oración y despedida. El funeral fue multitudinario. Miles de personas salieron a las calles para acompañar su féretro cubierto de flores blancas. Pero lo más conmovedor fue el silencio, un silencio reverente, idéntico al que había dejado en casa tras la muerte de Esperanza. México despedía a un ídolo, pero también a un hombre que amó con la misma intensidad con que sufrió. Su historia demuestra que el amor no siempre salva, pero siempre deja huellas. En Pedro Vargas, cada herida se transformó en canción, cada pérdida en eco. Su voz no fue solo música, fue un testamento, y en cada verso que aún vibra en los viejos discos, se escucha no al artista perfecto, sino al ser humano que incluso en su dolor más profundo, siguió creyendo que cantar era otra forma de amar. La vida nunca fue indulgente con él, y no iba a suavizarse al final. Esta vez, la crueldad del destino no llegó como un golpe repentino, sino como una lenta erosión del cuerpo y del alma. Los médicos lo habían advertido: la diabetes, los años, el cansancio de una voz que había cargado demasiadas emociones. Pero Pedro Vargas no sabía vivir sin cantar. En los 80, mientras su fama se mantenía intacta, su organismo comenzó a ceder. El azúcar en la sangre, los mareos, los dolores en las piernas, señales discretas de que el cuerpo pedía tregua a un corazón que nunca quiso descansar. En los escenarios seguía siendo el mismo caballero de siempre, impecable en su traje blanco, la voz aún capaz de estremecer auditorios. Pero detrás del telón, los temblores en las manos lo traicionaban. En los camerinos, los técnicos veían cómo se inyectaba insulina con la calma de quien firma un pacto secreto con el dolor. «Déjame cantar una más», repetía como si cada función pudiera engañar a la enfermedad una noche más. Y de alguna manera lo lograba. El contraste era brutal. Por un lado, el mundo entero lo celebraba con homenajes, medallas, documentales, reconocimientos del gobierno mexicano, del Vaticano, de universidades de América Latina. Por el otro, en su casa de San Ángel, enfrentaba noches interminables en las que el insomnio y la soledad se convertían en compañía. Los hijos lo visitaban, los nietos lo llenaban de risas. Pero cuando todos dormían, él se quedaba junto al piano tocando acordes sueltos, murmurando nombres que el público jamás escucharía: su madre, su esposa Esperanza, los amigos que el tiempo había ido llevándose. Las ausencias se acumulaban como páginas arrancadas. Primero se fue el maestro Agustín Lara, luego Jorge Negrete, después Pedro Infante. Cada muerte lo dejaba un poco más solo. «Ya cantamos juntos en la tierra», decía con voz temblorosa. «Ahora me tocará esperarlos en el cielo». En los programas de televisión, cuando le preguntaban cómo afrontaba la vejez, respondía con una sonrisa triste: «A mi edad ya no se teme morir, se teme olvidar». Y lo decía con esa serenidad que solo tienen los que han vivido de pie frente a la eternidad. Sin embargo, no todo en sus últimos años fue sombra. De aquella fragilidad nació una nueva forma de fuerza. Pedro comenzó a dedicar su tiempo y su dinero a apoyar a jóvenes intérpretes, becas para estudiantes de música, conciertos benéficos para hospitales y asilos. Nunca buscó publicidad. La caridad, decía, se hace en voz baja, como un bolero que solo escucha Dios. Donó parte de sus ganancias a instituciones religiosas, financió coros infantiles y ayudó a reconstruir el templo de su natal, San Miguel de Allende. Cada gesto era una nota más en su sinfonía de gratitud. Su cuerpo seguía debilitándose, pero su espíritu parecía más joven que nunca.
En 1988, un año antes de su muerte, ofreció un recital privado en Guanajuato. Los testigos cuentan que cantó «Amor de mis amores con lágrimas contenidas», la voz quebrada pero firme. Al terminar, se quedó de pie mirando el público en silencio. Nadie se atrevió a aplaudir enseguida. Era como si todos supieran que ese canto ya pertenecía al adiós. Pocos meses después, las complicaciones de la diabetes lo obligaron a hospitalizarse. La prensa informaba cada parte médico con la misma ansiedad con la que México esperaba noticias de un familiar. Cuando su salud se agravó, pidió regresar a casa. No quería morir entre tubos ni máquinas. Quería despedirse mirando el cielo por la ventana, escuchando su propia respiración mezclada con los acordes del piano. El 30 de octubre de 1989, a los 83 años, el corazón que había dado ritmo a un continente se detuvo suavemente, como si simplemente hubiera terminado una canción demasiado larga. La noticia sacudió a todo el mundo hispano. En su funeral, miles de voces repitieron los versos que él había inmortalizado. «Júrame cenizas, toda una vida». Nadie hablaba, todos cantaban. Y entre esas voces, México despidió no solo a su tenor, sino a su conciencia emocional. Porque Pedro Vargas no murió del todo, se quedó vibrando en cada radio vieja, en cada salón, donde un bolero vuelve a sonar, y alguien suspira sin saber por qué. Su legado no se mide en discos ni premios, sino en la ternura que dejó impresa en quienes lo escucharon. En los hospitales que ayudó a sostener, en los jóvenes músicos que aún lo citan como maestro, en las familias que encuentran consuelo en sus canciones. En un siglo que adoró la velocidad, él enseñó que la grandeza también puede hablar despacio con una voz que reza en vez de gritar. Pedro Vargas convirtió la enfermedad en humildad, la pérdida en bondad y el cansancio en gratitud. Demostró que la verdadera inmortalidad no se alcanza al vivir para siempre, sino al seguir conmoviendo cuando ya no se está. Y así, cada vez que una guitarra repite los primeros acordes, de Júrame el aire se detiene un instante, es él, regresando. El cuerpo, como la voz, tiene límites. Y para Pedro Vargas, cada canción, cada gira, cada noche de aplausos, fue esculpiendo esos límites, hasta que el dolor se volvió su compañero más constante. Los aplausos se desvanecieron, las luces se atenuaron, pero el precio permaneció grabado en su carne como una cicatriz sobre mármol. El mundo veneraba el mito del tenor eterno, la voz que nunca se apagaba. Lo que no veía era al hombre que, tras bajar del escenario, caminaba despacio hacia su camerino, con la mirada cansada y el corazón agotado, sosteniendo el peso invisible de tantos años de entrega. Había empezado décadas atrás, cuando la vida y el arte le exigieron no solo talento, sino sacrificio. La fama no perdonaba y la música tampoco. Durante años su disciplina fue brutal. Horas de ensayo, giras extenuantes, escenarios que no conocían descanso. Su cuerpo se convirtió en un templo desgastado, sus rodillas y su espalda en testigos silenciosos de miles de presentaciones. En los años 80, el golpe más cruel llegó sin aviso. La diabetes silenciosa y paciente empezó a devorar su salud. Los médicos le advirtieron debía frenar, descansar, renunciar a los escenarios. Pero Pedro se negó. ¿Cómo dejar de cantar si eso es lo único que mantiene mi alma viva?, respondió. Seguí actuando con fiebre, disimulando temblores, ocultando la fragilidad tras su sonrisa. Cada vez que subía al escenario, era una negociación con la muerte. Déjame una canción más, parecía pedirle al destino, y el destino, como conmovido por su fe, le concedía una noche más de voz. Su cuerpo se iba agotando, pero su alma se negaba a rendirse. En público, era el caballero inmortal. En privado, un hombre que contaba los pasos al cruzar la habitación para no caer. El contraste era devastador. Mientras el mundo lo homenajeaba, mientras el gobierno mexicano lo declaraba,
tesoro nacional, y América Latina lo aclamaba como su embajador eterno, él libraba en silencio su batalla más íntima. Las manos que habían sostenido el micrófono ahora se aferraban al bastón. La garganta que había hecho llorar a generaciones le dolía con cada palabra. El canto me duele, confesó una noche a su hijo, pero seguía, porque para Pedro Vargas, cantar no era una profesión, era su manera de seguir respirando. En 1989, su salud se quebró definitivamente. La diabetes avanzó como una sombra implacable, afectando su corazón. Fue ingresado varias veces, pero su mayor deseo era volver a casa. «No quiero morir entre paredes blancas», dijo. «Quiero hacerlo donde pueda ver el cielo». Volvió a su residencia en San Ángel, rodeado de fotografías de discos antiguos, de la voz de esperanza que aún parecía flotar en los rincones. Sus últimos días fueron una mezcla de serenidad y despedida. Le pidió a su hija que abriera las cortinas para dejar entrar el amanecer. Junto a su cama, un piano permanecía en silencio, cubierto de partituras y cartas. Aquella mañana pidió escuchar Júrame. No la cantó. Solo cerró los ojos mientras la melodía llenaba la habitación. «Es mía, y es de ella», murmuró. «Siempre lo fue». Horas después, el corazón del tenor que había dado vida a un continente entero se detuvo suavemente, como si la canción simplemente hubiera terminado. El 30 de octubre de 1989, México amaneció huérfano de su voz. La noticia corrió como una ola de luto. En la Basílica de Guadalupe, miles de personas esperaban de pie para despedirlo. Algunos llevaron flores, otros radios viejos, donde aún sonaban sus boleros. Cuando el féretro apareció, el silencio se hizo tan profundo que parecía una oración. De repente una mujer empezó a cantar toda una vida, y uno a uno los presentes la siguieron. Nadie lloraba en voz alta. Era un llanto contenido, un amor agradecido. Los homenajes se multiplicaron, la bandera a media asta, los teatros apagando sus luces, las emisoras transmitiendo sus discos durante días. Pero el homenaje más sincero fue aquel que no se grabó una anciana sola en su casa, encendiendo un viejo tocadiscos para escuchar su voz por última vez. Porque Pedro Vargas no se despidió con palabras, sino con ecos. Su voz se quedó en el aire como un perfume que se niega a desaparecer. El tiempo pasó, pero su ausencia sigue siendo presencia. En San Miguel de Allende, frente a la casa donde nació una estatua, lo retrata cantando con la mirada al cielo. Los niños le dejan flores. Los músicos locales tocan Amor de mis amores cada aniversario. Y los viejos aún aseguran que en las noches tranquilas se oye una voz lejana repitiendo versos de Lara. El precio de su gloria fue alto: la soledad, la enfermedad, el sacrificio físico, el dolor de ver morir a los suyos. Pero a cambio, ganó lo que pocos logran: la inmortalidad. Pedro Vargas pagó con su cuerpo para que su voz trascendiera el tiempo. Su vida fue un acto de amor y su muerte una última canción que el mundo aún escucha. Porque en el fondo, Pedro nunca se fue. Cada vez que alguien pronuncia la palabra bolero, su espíritu despierta. Cada vez que un enamorado canta cenizas para despedirse, él vuelve a vivir. La muerte lo alcanzó, sí, pero la música lo resucita una y otra vez. Y ahora la pregunta queda para nosotros. ¿Podrá el tiempo borrar alguna vez una voz que hizo llorar a todo un continente? ¿O seguirá resonando eternamente, como si en cada nota aún respirara el hombre que hasta su último suspiro creyó que cantar era una forma de permanecer vivo?